El prólogo de Orid, 21 de enero. Primero, el venerable San Máximo el Confesor. Nació en Constantinopla. Era cortesano de alto rango del emperador Heraclio antes de ser monje y abad de un monasterio no muy lejos de la capital. Fue el más grande defensor de la ortodoxia contra la herejía monotelita, o sea, la que confesaba que Cristo tenía una sola voluntad, no dos, humana y divina, que procede de la herejía de Eutiques, que afirmaba que en Cristo existe una naturaleza, de igual manera que los monotelitas afirmaban que en Cristo hay una sola voluntad. Máximo se opuso a esta afirmación colocándose en una posición contraria a la del emperador y la del patriarca. Pero él no se espantó, sino que resistió hasta el final, comprobando que en el Señor hay dos voluntades, como así también dos naturalezas. Gracias a sus esfuerzos, se realizaron un concilio en Cartagena y otro en Roma. Ambos concilios proclamaron anatema, es decir, rechazo categórico, a la enseñanza de los monotelitas. Es imposible describir los sufrimientos de Máximo por la ortodoxia. Fue torturado por los príncipes, engañado por los prelados, escupido por la muchedumbre, batido por los soldados, perseguido y encarcelado, hasta que al final le cortaron la lengua y la mano y lo condenaron al exilio de por vida en la tierra de Cita, donde pasó 3 años en la cárcel antes de entregar su alma al Señor en el año 666 después de Cristo. Segundo, el bienaventurado San Máximo el Griego. Nació en Grecia y desde allí fue llamado a la corte del zar ruso Basilio Joanovich para ser el bibliotecario y traductor de la corte. Trabajó mucho, pero también sufrió mucho por la verdad. Pasó un largo tiempo en la cárcel, donde escribió el conocido Canon al Espíritu Santo, que todavía se utiliza hoy en la Iglesia. Descansó en el Señor en el año 1556. Tercero, el santo mártir Neófito. Nació en Nicea. Desde su niñez y con la gracia de Dios realizaba grandes milagros. Extrajo agua de una roca y resucitó a su madre que había muerto. Una paloma blanca lo llevó al monte Olimpo, donde fijó su residencia en una cueva luego de haber echado al león que vivía en ella. A los 15 años fue torturado en Nicea por su fe en Cristo, en tiempos del emperador Diocleciano. De ningún modo quiso negar a Cristo. Después de las palizas y encarcelamiento, fue arrojado al fuego, pero Dios preservó su vida. Luego lo arrojaron a un león hambriento, pero el león se familiarizó con Neófito. Al darse cuenta de que era el mismo león que vivía en la cueva donde vivió el ascetismo, empezó a acariciarlo antes de ordenarle que volviera a su cueva. Entonces perforaron a Neófito con una lanza y así se fue a la morada del Señor. Cuarto, la santa mártir Agnia. Cuando tenía 13 años fue echada al fuego a causa de su fe en Cristo y luego decapitada por la espada. Mostraba un gran poder para hacer milagros, tanto durante su vida como después de su muerte. Esto ocurrió en tiempos de Diocleciano, en el año 305 después de Cristo. Reflexión. La fe cristiana es la única en el mundo que tiene determinados valores morales que nunca cambian. Explicando cómo esta fe determina su escala de valores, San Crisóstomo dice: habrá que distinguir 3 cosas. La primera es que lo bueno nunca puede ser malo, como por ejemplo la virginidad, la caridad y otras similares. La segunda es que lo malo nunca puede ser bueno, como por ejemplo la perversión, la inhumanidad y la crueldad. Y la tercera puede ser bueno o malo según la disposición que se le dé. Luego este maestro divino explica cómo la riqueza y la pobreza, la libertad y la esclavitud, la autoridad y la enfermedad, y aun la muerte en sí, pertenecen a esta distinción neutral, que por sí mismo no es bueno ni malo, sino que se convierte según la disposición de la gente y la utilización que se haga de ello. Porque si, por ejemplo, la riqueza es un bien y la pobreza es un mal, entonces toda la gente rica sería buena y toda la gente pobre sería mala. Sin embargo, estamos a diario convencidos de que existen tanto buenos y malos ricos como buenos y malos pobres.
Se puede aplicar este razonamiento a los sanos y a los enfermos, a los libres y a los cautivos, a los saciados y a los hambrientos, a los que gobiernan y a los que se someten a ellos. Aún la muerte no es mala porque, abre comillas, los mártires a través de la muerte son los más felices de todos, cierra comillas. Contemplación. Contempla al Señor Jesucristo como la ciudad puesta sobre el monte. Mateo 5:14. Primero, como la ciudad sobre el monte del Alto Sión, es decir, por encima del mundo creado, en el reino de la eternidad. Segundo, como la ciudad sobre el monte de la historia de la humanidad. Tercero, como la ciudad sobre el monte de mi propia vida, es decir, en la cima de mis ideales, encima del apogeo de mis pensamientos y anhelos. Sermón. Sobre el entendimiento a través de la acción. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si mi doctrina es de Dios. Juan 7:17. Es de poco beneficio demostrar con la lógica humana y con las palabras que la enseñanza de Cristo procede de Dios. El camino más rápido y seguro para conocer su veracidad es hacer la voluntad de Dios de la misma manera que Cristo la anunció y dio testimonio de ella. Todo aquel que lo hace conocerá que la enseñanza de Cristo procede de Dios. Si lloras por Dios, conocerás que el consuelo es Él. Si eres misericordioso, conocerás la misericordia de Dios. Si construyes la paz, conocerás cómo se vuelve a ser llamado hijo de Dios. Si perdonas a la gente, sabrás que Dios te perdona a ti. Nadie puede conocer que la enseñanza de Cristo procede de Dios sino aquel que hace su voluntad, porque solo cumpliendo la voluntad divina y los mandamientos de Dios es posible tener la llave para abrir la puerta del paraíso, en donde se ve a Dios. Esa es la llave para el entendimiento de las Sagradas Escrituras y de todos los misterios de la revelación. San Basilio escribe: es necesaria la pureza de la vida para conocer todo aquello que está escondido en las Sagradas Escrituras. ¿Qué más quiere Dios de nosotros cuando nos enseña que a través del cumplimiento de su voluntad llegaremos a la comprensión de la divinidad de su enseñanza? No quiere nada sino que estemos convencidos de que su enseñanza proviene de Dios. No quiere que nos convenzcamos de una manera fácil, sino de una manera más difícil. No solamente escuchando hablar de ella, sino cumpliéndola. Porque aquel que se convence de manera fácil vacilará fácilmente en sus convicciones y las cambiará. Sin embargo, aquel que se convence de manera más difícil, difícilmente vacilará y cambiará su convicción. Por eso, hermanos, esforcémonos en cumplir la voluntad divina, para conocer a Dios y salvar nuestras almas. Oh Señor omnisciente, ayúdanos por el poder de tu Espíritu Santo a cumplir tu santa voluntad. A ti se debe la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.